Bien, ahí empezó. Listo, Rodri, cuando quieras. Bien, antes que nada, bueno, buenas tardes. Me gusta que se hayan podido subir y unir acá, así que aprovechen que lo tienen a Julián para hacerle 15.000 preguntas ahora para escucharlo. Eh, lo segundo es que para el que no pueda participar o el que no haya llegado, lo que sea, esto va a quedar grabado y se va a subir a YouTube, así que también lo pueden ver diferido también, así que eso es buenísimo. Tercero, soy el coordinador de lo que es la parte académica o de cursos y webinars de Gamify, que es una comunidad que estamos empezando a armar a partir de este año, que es una de las principales que van a sponsorear, digamos, esta charla y esta capacitación de Juli. Y la idea es que ustedes después puedan estar chusmeando un poquito la página web en Instagram nuestro, que ahora después también al final voy a contar sobre el sorteo de becas y todo de los cursos, para que puedan estar enterados no solo de las novedades, sino también de lo que se va a ir subiendo. ¿Sí? Hoy en día tenemos cursos de nutrición, kinesiología, psicología, hay una diplomatura, etcétera, pero la idea es que se vayan sumando para ir viendo las actualizaciones y las novedades que vayamos subiendo. Julián ahora se va a presentar, pero bueno, yo lo conozco hace ya casi 3 años, viene laburando en la escena de los Más eSports. también. No, Más 3. también. ¡Ey! Lo que pasa es que laburamos mucho. Entonces, lo vengo trabajando con él hace un montón de años y trabajamos en un montón de equipos, en un montón de organizaciones. No lo quiero spoilear porque si no le saco su chivo de inicio, pero sabe un montón y está bueno que lo puedan aprovechar y escuchar como las partes lindas y las partes por ahí también un poquito malas de trabajar con los esports. Siempre se dice, no, es una escena, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? No, es una escena que ya está en crecimiento, ya existe, ya está organizada. Hay que mejorar cosas un montón, mil, como en todos lados. Si hablamos de fútbol, que es un deporte que se practica hace cientos de años y tiene un montón de cosas que mejorar, los esports estamos en la misma regla, tiene un montón. Pero no es lo que viene, o sea, quiero que se lleven eso también lo primero y principal de esta charla. No es lo que viene, es lo que ya está. Entonces, a base de eso, quiero que traten de aprender y empezar a implementar todas las herramientas que ustedes tienen y que pueden llegar a sumar en un futuro. Y si les interesa sumarse en este ecosistema, porque creo que toda la gente que se pueda meter va a sumar un montón y mientras más seamos, mejor. O sea, es un sistema donde en vez de echarte, nosotros incentivamos a que se sumen porque la competencia nos eleva y también ayuda a que la comunidad siga creciendo. Dicho todo esto, lo dejo a Julián para que los ayude y se diviertan un montón con él. A mí así, directo. ¿Voy yo de Sí, una? sí, Perfecto, anda. buenísimo, me encanta. O sea, si Pedro justo quería meter algo, si Juan Carlos también quería mencionar algo al respecto, pero bueno, sin más entonces, me presento. Eh, Ubico por lo menos un nombre que ya ha estado en otras charlas acá, que es Mili de la Fuente, así que nada, Mili, un gusto volver a verte. Mili, ya así como pequeño spoiler, fue parte de las primeras ediciones del curso que, bueno, que vamos a estar charlando hoy, así que después al final, si Mili quiere decir unas palabras de qué te pareció y demás, un honor, obviamente, conocer la parte tanto positiva como negativa tuya, de tu percepción de lo que hayas vivido en el curso. Eh, pero bueno, para presentarme, mi nombre, bueno, como recién dijo Rodri, soy Julián de Muria, soy licenciado en psicología. Nada, hace años que vengo especializándome en psicología deportiva. Orientada a esports, lo cual es una locura. Es un mundo realmente es muy distinto y al mismo tiempo es muy similar, ¿no? Nada, bueno, yo estudiando, ¿por qué llego un poco a esto? Así también un poco tienen el contexto de dónde salgo yo o cómo aparezco. Básicamente cursando, yo toda mi vida jugué videojuegos, especialmente y específicamente a League of Legends, que fue como uno de los en donde mejor me desempeñé. Eh, y nada, en toda la secuencia de estar estudiando para ser psicólogo y estar laburando, porque tenía que mantenerme, obviamente, y además quería crecer profesionalmente, eh, curso la materia de psicología del deporte, la materia electiva, y empiezo a ver que todo lo que me decían con rugby, con tenis, con vóley, con deportes tradicionales, tenía que ver mucho con algo que yo estaba viviendo recontra en primera persona, porque yo no jugaba completamente amateur, sino que estuve a punto de empezar a competir y ser jugador profesional de League of Legends en su momento.
porque tenía buen nivel, era bastante bueno, y nada, en su momento la escena no era tan, quizás tan desarrollada como está ahora, que igual obviamente todavía queda un montonazo más por desarrollar. Pero bueno, obviamente que comprometerme a un equipo, comprometerme a entrenamientos, comprometerme a entrenar constantemente, era una cantidad de tiempo que yo no tenía. Entonces, si bien como trataba de entrenar de una forma más amateur, no podía o más profesional, no podía comprometerme a algo tan desarrollado, ¿no? O tan, nada, con tantos horarios y demás. Cuestión que nada, me pongo a estudiar sobre psicología del deporte y empiezo a ver todo esto, las semejanzas que había entre lo tradicional y lo electrónico, ¿no? Este mundo increíble que de la nada mirabas y ya había más espectadores de una final de League of Legends que de un Super Bowl. Y era como, che, ¿qué está pasando en el mundo a nivel comunicación digital y a nivel deportes electrónicos? ¿Y cómo podemos aprovechar también esto? Y cómo yo también me quiero dedicar a esto, o sea, quiero lograr con esto. Así que bueno, empecé a investigar. Conocí una casita que me albergó durante un tiempo, que fue DEVA, la Asociación de Deportes Electrónicos y Videojuegos de Argentina, que ahí lo conozco a Rodri. Y bueno, juntos llevamos adelante el departamento de investigación y empezamos juntos y en equipo con distintas disciplinas, no solamente, bueno, Rodri desde la parte de kinesiología, también preparadores físicos, nutricionistas, psicología, un poco de todo, empezar a traer papers de afuera, porque en Argentina no había nada de psicología del deporte aplicada a deportes electrónicos, sí deportes tradicionales. Entonces, empezamos a traer papers de afuera, empezamos también, desarrollamos incluso un paper nosotros interno en el área, pero mucho con esta motivación, ¿no? De decir, che, pará, hay un montonazo de conocimiento que en Argentina no está llegando, traduzcamos papers o por lo menos leamos papers y bueno, a lo largo de los años fuimos como empezando a aplicar esto con distintos equipos, empezamos con equipos recontra amateurs, que eran equipos municipales, equipos que no tenían un mango y que nosotros íbamos a practicar, a poner un poco en juego todo lo que veníamos investigando y laburando y armar un protocolo de salud, un protocolo de deportes electrónicos con estos equipos. Y eventualmente, bueno, Rodri con sus mil y un mañas empezó también a generar estos contactos con equipos, con equipos mucho, con otro respaldo, ¿no? Empezamos a laburar bueno, con Storm Movistar, el equipo del Peque Schwarzman, empezamos a laburar con equipos de afuera, con equipos de Uruguay, de Chile, de Perú, de todos lados, y no solamente de LOL, sino también de Counter-Strike, de Valorant, a nivel como plataforma computadora. Empezamos a laburar también con plataformas mobile de celular, con Free Fire, por ejemplo. Mobile Legends también estuvimos ahí con la selección argentina. Entonces, y después, bueno, llegó un momento en el cual pudimos laburar incluso hasta con México, que es la liga latinoamericana, digamos, de lo más grande que hay a nivel América, ¿no? Del sur, por lo menos. Con lo cual fue una locura, fue un flash poder como empezar de tan poco y llegar a tanto y laburar con tanta gente distinta y de la nada estar laburando con coreanos hablando en inglés y viendo a ver cómo hacíamos para comunicarnos. Realmente fue una experiencia muy loca, pero que bueno, que nos dio un montonazo de contenido también bueno, nada, haber primero que nada aprendido de la mano de una práctica, que eso para mí es de las cosas más lindas que hay, poder aprender teoría y ir aplicándola. Pero al mismo tiempo llevarnos un montonazo de conocimiento y de empezar a entender cómo funcionaba la escena y cómo nosotros poder transmitirles a los jugadores nuestros conocimientos, quizás yo desde la parte de psicología, de una perspectiva más como psicoeducativa y al mismo tiempo pragmática de, bueno, cómo podemos empezar a aplicar estos conocimientos que estamos empezando a desarrollar. También un poco, bueno, después me especialicé un poco también con neuropsicología, entonces empezamos como a meter un poco de desarrollo de este tipo de prácticas y demás, con lo cual realmente hay mucho contenido muy zarpado y lo que estamos viendo recién es la punta del iceberg. ¿Sí? Hay muchísimo más contenido por desarrollar, pero me parece muy piola esto que decía recién Rodri, ¿no? De decir, no tiene nada que ver con algo que está por venir, ¿no? Recontra está acá y va a seguir viniendo cada vez más y más y más. Y es más, eh, todavía hay muchas cosas por desarrollar a nivel institucional, a nivel organización, a nivel de comprensión de la escena, a nivel de comprensión de las personas con las que vamos laburando y demás, ¿sí? Con lo cual, un poco en toda esta lógica de crecimiento y de auge y de entender un poco qué es lo que estamos viviendo y cómo queremos laburar con estos deportistas, pensamos un poco un curso que, bueno, que fue el que Mili ya había cursado, que les comentaba hace un toque, que tenía que ver esto, ¿no? Con, bueno, por lo menos arrancar con, de toda la experiencia que fuimos teniendo, cuáles fueron las variables principales que tuvimos que tocar o que laburar para poder mejorar el rendimiento de los deportistas, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco también cuál es el foco y vamos a recorrer un poco el programa del curso como para que ustedes se puedan llevar un poco
más allá de querer hacerlo o no, de querer experimentar el curso o no, cuáles son las alternativas y cuáles son los focos de pensamiento y de desarrollo que pueden llegar a darse en un curso, o por ejemplo también los focos de pensamiento y de acción que se pueden dar desde una perspectiva de psicólogo, en el psicólogo deportivo, en un equipo de deportes electrónicos, ¿sí? Este curso en particular, si bien tiene este foco de variables psicológicas, ¿sí? Como estas variables puente entre lo tradicional y los esports, también está dirigido a coaches, está dirigido a jugadores, está dirigido bueno, a los in-game leaders, ¿sí? Dentro de los equipos, para distintos roles, para que puedan también entender cómo crecer a nivel personal, pero también cómo poder aplicarlo, en realidad al revés, ¿no? Está dirigido principalmente a, bueno, cómo poder guiar a un equipo o ayudar a un equipo, intervenir con un equipo para que puedan mejorar su rendimiento a través del entrenamiento de estas variables psicológicas, ¿sí? Pero también está orientado un poco a la introspección, al camino individual, al desarrollo personal individual como un deportista, para que a partir de ese crecimiento personal puedan también un poco desplegarlo a lo largo del resto de sus compañeros, ¿sí? Del resto del equipo y en los distintos equipos en los que vayan estando. Recordemos que la escena de los esports es súper dinámica, que se aprende mucho más a nivel personal primero y poder llevarlo eventualmente a distintos rubros, a distintos equipos en los que vayan estando. Los jugadores tienen una estadía promedio en equipos de entre 4 y 6 meses, ¿sí? Cambian muchísimo, varían muchísimo realmente entre los equipos, especialmente en los equipos que no están en, bueno, está Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 1 siendo lo más profesional, Tier 3 siendo lo más amateur, si se quiere. Pero especialmente en el Tier 2, Tier 3 varían muchísimo los jugadores, ¿sí? Y se cambian muchísimo. Tier 1 quizás se establecen un poco más. Pero incluso en los equipos de Europa también hay muchísima rotación, ¿sí? Entonces, este foco, ¿no? Entender un poco de que más allá de que vamos a intervenir sobre un equipo y para con un equipo, entender también la implicancia que tenemos en la vida y en la narrativa individual de cada uno de los deportistas para que eso se lleven como un material propio para poder aplicarlo tanto en sí mismo como en sus compañeros eventualmente y poder como expandir este conocimiento y estos hábitos saludables, si se quiere, para poder no solamente desarrollarse a nivel mecánico y micromecánico, sino también a nivel soft, a nivel cuerpo-mente, ¿no? Justamente es un poco este foco del curso, ¿sí? Donde hay que tener una perspectiva holística del desarrollo y del entrenamiento, ¿sí? Es una cita de Frostman del 2012, pero es algo que se viene hablando de hace años y años y años en el deporte tradicional, pero sí donde hay que tener una perspectiva holística de desarrollo y entrenamiento, entendiendo bajo esta premisa tanto cuerpo como mente. No solamente entrenar en entrenamiento físico, y esto es la base de la psicología deportiva, ¿no? No solamente entender estar corriendo o estar practicando los pases o estar practicando tácticas de entrenamiento a nivel equipo, sino poder también un poco entrenar, bueno, la gestión de las emociones, la gestión de ansiedad, la comunicación, la asertividad, la motivación, el entrenamiento de ese plan de metas también, ¿sí? Cómo poder establecer metas. Bueno, son todas cosas que nosotros trabajamos por lo menos en este curso, ¿sí? Entonces, un poco, ¿cuál es el proceso que nosotros planteamos? Son 4 módulos que después un poco lo vamos a volver a aclarar, ¿sí? Pero tiene una parte tanto sincrónica como una parte asincrónica, ¿sí? En donde en la parte asincrónica hay videos de teoría, donde no hay tanta... tanto dinamismo, si se quiere, entre ustedes y yo que voy a ser el docente, pero sí una parte sincrónica en la cual nos vamos a juntar eventualmente a poder sacar todas las dudas, a poder hacer bien, como bueno, preguntas sobre, no sé, minuto 25 de este primer video, tengo esta duda sobre, nada, dijiste esto y me generó esta duda, no lo entendí. ¿Qué onda esta otra cosa? Poder replantear a ustedes preguntas y hacer como esas intervenciones piolas para que también un poco crezcamos en conocimiento conjunto, ¿no? Entonces, bueno, un poco más que nada por ese lado. Y arrancamos en este primer módulo con, obviamente, una introducción a la psicología deportiva, ¿sí? Es decir, vamos a tratar de entender cuál es el rol del psicólogo del deporte, ¿sí? Básicamente, bueno, bueno, ahora lo vamos a ver un poco más particular, ¿sí? Un módulo 2 que tiene que ver el qué, el cómo y el porqué de la ansiedad. Hay una mala prensa terrible de la ansiedad y yo un poco como que también quiero tratar de sacar de ahí el foco, ¿sí? Realmente, más que nada, obviamente, tratándolo por lo menos en esta primera charla a un sinónimo como la ansiedad con el estrés, que no tiene que ver, pero no son lo mismo, obviamente, ¿sí? Pero todo lo que es el sistema estresor tiene un foco tan positivo para el cuerpo y cuando está bien gestionado, realmente puede ser usado muy, muy a favor del deportista. Especialmente cuando está entrenado. Sí, eso, no quiero entrar tanto en detalle ahora ahí. Un tercer módulo donde vamos a ver un poco esto que decía recién, ¿no? De la motivación, de cómo establecer bien un plan de metas, por ejemplo, ¿sí? Hay gente que quiere de un día para el otro, ejemplo básico que se escucha en todos lados, correr una maratón de 21 kilómetros y no corren ni 2 cuadras. Entonces, obviamente que vamos a caer en un montonazo de frustraciones, ¿sí? En donde, bueno, la idea es poder entender cómo
abordar prácticamente la motivación para evitar la frustración, para que seamos lo más consistentes posibles, ¿sí? Y que no haya tanto altibajo, sino que realmente el crecimiento es mucho más lindo cuando es consistente a lo largo del tiempo, ¿sí? Y un cuarto módulo en donde sí ya entra un poco más la variable interpersonal, en donde se va a ver un poco más la comunicación en la situación deportiva y cuáles son las implicancias de la comunicación en el establecimiento de un equipo. ¿Sí? Ahí donde un grupo de gente es la sumatoria de personas en una misma situación, por ejemplo, ¿sí? Uno más uno, deja de ser un uno más uno más uno y pasa a ser un equipo, ¿sí? Donde es mucho más que ese uno más uno más uno. O sea, hay muchas cosas más adentro de esa conjunción de personas, ¿sí? Entonces, módulo uno, ¿qué tiene que ver? O qué es lo que vamos a ver en esta pequeña como introducción de la psicología deportiva. Bueno, primero que nada, ¿cuál es el rol del psicólogo del deporte? ¿Sí? Una breve introducción del rol del psicólogo deportivo, de entender qué es un deporte, entender, y esto ya de experiencia personal, de que al día de hoy, y yo creo que durante 15, 20 años más, me va a seguir pasando que, mira, en un deporte electrónico, nada, déjate de joder. Entonces, bueno, entender por qué realmente consideramos que un deporte electrónico es un deporte como tal, ¿sí? ¿En dónde está la base epistemológica que nos dice que realmente un deporte electrónico o que estar algo tan simple como supuestamente estar jugando enfrente de una computadora, tocando un clic y un mouse, o estando con un joystick, o estando con el celular mismo, porque ese es un deporte, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de entender, vamos a entender, o por lo menos mi rol va a ser que ustedes entiendan eso, ¿sí? De por qué un deporte electrónico es un deporte efectivamente, ¿sí? Después también entender cómo, bueno, el por qué sí y el por qué no de esto, ¿sí? Un segundo punto de, bueno, ¿con quién trabaja un psicólogo deportivo orientado a esports, ¿sí? Dentro de todo este marco introducido antes de que los deportes electrónicos son efectivamente un deporte, bueno, dar todo un lugar a quién es el sujeto de trabajo, con quién vamos a estar laburando, ¿sí? ¿Es solamente con los deportistas? ¿A dónde se amplía? ¿Se amplía a la institución en general? ¿Laburamos con el manager también, con el CEO del equipo? ¿Laburamos con el coach? ¿Laburamos con quién trabajamos? ¿Sí? Bueno, poder un poco ir nada, pesquisando un poco ahí de cuestiones de, bueno, ¿dónde van a ser nuestras intervenciones? El dónde. Si cada uno, quizás me enfrento a un equipo que está, o no sé, recién dije que trabajamos con un equipo de Perú, que me voy hasta Perú todos los días para laburar, no. Bueno, especialmente en la pandemia, ¿sí? Y con toda esta cuestión de que son deportes electrónicos y virtuales, ¿sí? Está como esta ventaja y desventaja al mismo tiempo de que podemos laburar desde cualquier lado, ¿sí? Ahora bien, no tenemos la suerte de poder ir a una, por ejemplo, gaming house o gaming office, que es donde se juntan los jugadores, eh, posterior a una inversión del equipo que invierte en un departamento, un equipo, una casa, depende obviamente del respaldo económico que tenga y los sponsors y demás, de poder, nada, invertir en este espacio para que los jugadores puedan unirse, sean de donde sean, y se junten a jugar presencialmente para mejorar esta dinámica de equipo y poder ir mucho más allá del juego en sí. ¿Sí? Sino poder desayunar juntos, almorzar juntos, merendar juntos, cenar juntos, hacer deporte juntos, entrenar juntos, tener la sesión de psicología juntos, tener un plan de nutrición en conjunto, que un día cocine uno para todos, que otro día, bueno, sí poder dar lugar a un montonazo de dinámicas que mejoran muchísimo lo que es el laburo en equipo, ¿sí? Como ven, o sea, es una locura, es un mundo donde tiene muchas cosas en similar con el deporte tradicional y al mismo tiempo muchísimas cosas diferentes. Y bueno, sobre qué interviene, ¿sí? O sobre qué o quién o cómo es que intervenimos los psicólogos deportivos, ¿sí? Em, Tienen que definirse conductas específicas sobre las que se van a querer trabajar, ¿sí? Obviamente hay un plan de trabajo con los equipos. Entonces, bueno, ¿cuáles son? ¿Con quién queremos laburar o con qué queremos laburar con este equipo en particular? ¿Por qué? ¿Hay más de una variable sobre la cual queremos laburar en este corto plazo? Vamos a concentrarnos solamente en una. ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? ¿Ya se trabajó? Em, Vamos a tratar de laburar de un lugar más dinámico, desde algo más sólido. Vamos a trabajar en interdisciplina, ¿sí? La idea va a ser siempre que sí. ¿Sí? Entonces, bueno, un poco todo esto en este primer módulo y obviamente también algo que no mencioné es entender cómo funciona un equipo de esports, ¿sí? Desde lo institucional, o sea, cómo se conjuga, cómo se conforma un equipo de esports. Que es que vengo yo y digo, che, junto a 5 personas y listo, para mí este equipo ya es un equipo de esports. No, bueno, ¿cuáles son los roles? ¿Cuáles son las distintas direcciones o departamentos que tiene un equipo? Obviamente todo esto basado en un modelo mucho más avanzado, tier 1, como les decía antes, de cómo son los equipos que triunfan o a dónde tienen que tender los equipos para poder tener una estructura que los lleve al posible éxito. ¿Sí?
traído principalmente de Europa, de Norteamérica, de los equipos asiáticos, que tienen también muchísimo éxito, no solamente en una, sino en varias disciplinas, ¿sí? Generalmente es como si fuera, no sé, por decir cualquier equipo, ¿sí? Pero no quiero decir uno solo porque me van a tirar de fanático, pero River, Boca, Independiente, Racing, quien fuera, ¿sí? Tienen, por ejemplo, o pueden tener equipos de, bueno, actualmente tienen, no sé, de fútbol, de handball, de vóley, de hockey. Bueno, lo mismo pasa con los equipos de esports, ¿sí? Bajo un mismo nombre tienen también como implicancia o interacción en distintas disciplinas, ¿sí? League of Legends, Counter-Strike, Valorant, todos los que puedan imaginarse, ¿sí? Segundo módulo, ¿qué, cómo y por qué la ansiedad? ¿De qué hablamos o de qué se trata un poco? Bueno, primero que nada, como sacarle, obviamente que la vamos a definir, vamos a trabajar mucho sobre lo que es el concepto del estrés, vamos a entender un poco cómo se trabaja a nivel sistema nervioso, ¿sí? Vamos a ir un poco más al concepto en sí del estrés a nivel neurobiológico, ¿sí? A entenderlo realmente porque, y esto ya es una concepción propia, donde para mí, si no entendemos de qué hablamos cuando hablamos de, es muy difícil poder intervenir sobre eso. ¿Sí? Entonces, mucho de la intervención con los jugadores o con las personas también que son parte del curso y demás, trato de que siempre se entienda bien, bien, bien de qué estamos hablando, porque si no, es como, bueno, sí, teoría, 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 pero al fin y al cabo, ¿qué es realmente esto? Entonces, primero que nada, como tratar de bajarlo a un plano lo más real posible, entenderlo y después sacarle la mala prensa que tiene la ansiedad, ¿no? Hay como, vamos a hacer un recorrido de la concepción como más social, sí, que se tiene sobre la ansiedad, obviamente destacando ciertos puntos y demás, definición en sí del concepto y después una introducción de, bueno, de la implicancia del sistema nervioso, ¿sí? Hay un concepto de esto que decía, ¿no? De la mala prensa, donde la ansiedad es siempre negativa. Y si yo estoy ansioso es como, bueno, ahí es donde entra la parte del distrés, del eustrés y las distintas concepciones que vamos a ir laburando y demás, ¿sí? Laburarlo a nivel neurobiológico, ¿a qué me refiero? Bueno, esto el sub y baja de la plaza al sistema nervioso. Un nombre muy comercial, me inspiró un día, me pintó ese y bueno, pusimos un nombre comercial a ese punto, ¿sí? Pero el sistema nervioso, el sistema simpático y parasimpático, como estas cosas que son este sub y baja, ¿no? Uno no puede estar, no pueden estar los dos activados al mismo tiempo, ¿sí? Sino que siempre tiene que haber uno y el otro va a estar más desactivado, es decir, proporcionalmente, para ponerlo en algunas palabras, entender un poco cuáles son las implicancias de cada uno de estos dos, ¿sí? Después llegar un poco al concepto del arousal, de la activación psicofisiológica, ¿sí? Con todo esto que venimos desarrollando y la comprensión de esta perspectiva más neurobiológica, entrar a esta activación psicofisiológica, eh, entendiendo el concepto y el rol que juega en el rendimiento deportivo. Y esto de vuelta, ¿eh? O sea, vamos a ir en un paralelismo y en un ir y venir del deporte tradicional y el deporte electrónico, ¿sí? Ya sacando conceptos de, no sé, o de ejemplos del rugby, o ejemplos no sé, de corridas de 100 metros, de Usain Bolt, por ejemplo, y llevándolo a una partida en particular de, no sé, un mundial de LOL, ¿sí? Es un ejemplo particular que está presente en el curso. Con lo cual, está re piola. Este concepto fue uno de los que más me agarré en el último tiempo. Realmente es un muy lindo ámbito de laburo. Bueno, el por qué tiemblo, ¿no? Un poco seguir en esta misma línea. Bueno, ¿qué es lo que pasa también un poco, incluso hasta cuál es el rol de las emociones, ¿sí? ¿Por qué están? ¿Qué pasa con las emociones? ¿Se controlan? ¿Se gestionan? ¿Sí? Bueno, entrar un poco en ese plano. ¿Cómo laburamos nosotros con eso? ¿Sí? Desarrollar un poco la relación de la ansiedad precompetitiva con los deportes, eh, por qué está, para qué está, ¿sí? Y este concepto de la preexistencia y la persistencia de la ansiedad o del estado de estrés tiene que ver un poco con este enfoque más pragmático que vamos a tener, en donde vamos a estar investigando un poco y obviamente van a llevarse ustedes técnicas de relajación y técnicas de activación. ¿Sí? Cuando les comentaba esto del espacio asincrónico y sincrónico, es porque justamente la idea es que en el espacio asincrónico ustedes puedan llevarse teoría, pero que en el espacio sincrónico, donde nos juntemos en un Zoom, en un Mito, la plataforma que bueno, después definamos y que les va a llegar a ustedes por el curso y demás, puedan obviamente sacarse todas las dudas de la teoría, pero al mismo tiempo tener una parte práctica, ¿sí? Y esto es algo nuevo que vamos a estar haciendo, en donde vamos a tratar de que ustedes puedan practicar entre ustedes, ¿sí? Y que en esas sesiones sincrónicas ustedes puedan hacer duplas, puedan hacer pequeños grupitos en los que puedan practicar estas técnicas que tenemos en la parte teórica, ¿sí? Para que puedan llevarse un poco también, bueno, cómo lo laburaría eventualmente con un equipo, ¿sí? Y que lo puedan poner en práctica. Esto para mí es fundamental. Para mí no hay, obviamente que se puede, pero lo ideal es que previo a toda intervención,
que se puede hacer con un deportista, por ejemplo, o en un campo profesional, tiene que haber una experimentación propia con esa herramienta, ¿sí? Yo no puedo salir a dar una técnica de relajación si nunca la hice, porque es como, no tiene sentido, ¿sí? ¿Cómo, si yo no sé ni cómo funciona ni qué me genera a mí? ¿Por qué lo estoy también como llevando un poco a un tercero, ¿no? Entonces, me parece súper piola que ustedes puedan pasar por esta experiencia, que lo puedan hacer entre ustedes, que puedan crecer y que puedan también un poco decir cómo se sienten ustedes, ¿sí? Módulo número 3 y pasamos a la parte de la motivación, ¿sí? ¿Por qué hacemos? ¿Qué es lo que nos lleva a actuar, ¿no? Y es un poco como ya como spoileando el inicio de este concepto, siempre me gustó pensar, lo escuché una vez y nunca me lo olvidé, no me acuerdo dónde fue, lo escuché, me encantaría tener la- el lugar de donde partió esto, pero la motivación como los motivos para accionar, ¿no? La motivación, eso que nos mueve, que nos lleva y que al mismo tiempo tiene una grandísima relación entre el aprendizaje. Una persona aprende muchísimo más cuando está en una situación de, justamente, ¿no? De motivación hacia esa tarea, ¿sí? ¿Por qué un jugador escucha? ¿Por qué entiende? ¿Por qué pone atención a las palabras de un entrenador, de un colega, de un psicólogo, de un nutricionista? Bueno, porque está motivado y porque tiene predisposición para con ese proceso, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entendemos cómo mantener motivado, cómo ayudar, no mantenemos motivado, nosotros ayudamos a que la persona o acompañamos a que la persona pueda hacer su propio camino y continuar, estar en un continuum de energía, si se quiere, ¿sí? Para con esa tarea, ¿sí? De motivación y compromiso para con esa tarea, ¿sí? Para con ese equipo, para con esos proyectos, ¿sí? Entonces, vamos a ir un poco por ese lado. Vamos a ir también por el lado de, bueno, las técnicas de modificación de la conducta. Bueno, ahí entrar un poco más a un ámbito súper lindo, si se quiere, un poco que sale del conductismo puro, pero que al fin y al cabo en psicología del deporte hay mucho de conductismo en sí. ¿Sí? Más allá de que haya más o menos enfoque de teorías y alternativas más cognitivos conductuales, incluso de sistémicas y demás, obviamente que tratamos de agarrar un poco de los distintos enfoques para poder sacarle el mayor provecho posible, ¿sí? Obviamente con un marco teórico encuadrado y demás que lo vamos a ir viendo luego en el curso, ¿sí? Pero por eso esto bueno, entender un poco que esto no es solamente para psicólogos o gente que quiera ser psicóloga del deporte, sino que también ustedes, si conocen una persona que sea coach de algún equipo o que sea líder de algún equipo, incluso en deportes tradicionales, que bueno, que puedan también recomendárselo y traerlo bueno, motivarlo a que puedan como tener esta experiencia para que entiendan cómo poder impactar en sus compañeros, en los deportistas con los que trabajan y demás. Realmente es súper, súper piola e interesante. Y bueno, por último, esto que ya venía hablando al principio, ¿no? Del establecimiento de metas, de cómo hacerlo efectivamente, ¿sí? Siempre hay un plan, siempre hay una meta a largo plazo, suele ser bastante optimista. Entonces, bueno, cómo bajar la realidad y cómo entender cuáles son los pasos a seguir para poder llegar realmente escalón a escalón a ese lugar que está lejos, ¿sí? Pero hacerlo de una forma que no genere frustración. Vamos a trabajar también con una herramienta que se llama el perfil de rendimiento del deportista, que es una herramienta práctica que se usa en psicología del deporte, donde bueno, está todo el instructivo de cómo llevarla adelante y demás. Es una herramienta que está bastante piola. Pero bueno, para que ustedes puedan seguir como en este sentido, ¿no? ¿Cómo, y que la van a poner en práctica con ustedes mismos o con compañeros, eso después lo vamos a ir viendo con ustedes, a ver qué les gusta más o qué les interesa más. Creo que la parte de hacerla con un compañero y hacerle el perfil de rendimiento a un compañero me parece que está piola también para que se lleven esa experiencia, para que esté la situación de la entrevista y de ese juego más lúdico, nada, más dinámico, digamos. Creo que realmente es súper, súper rico. Con lo cual, bueno, eso por lado del módulo número 3. Todo esto, aclaro, está acompañado de bibliografía. No es solamente el contenido teórico y las charlas y los videos, sino que van a tener bibliografía para ir leyendo ustedes y para poder ir complementando todo lo que vamos a ir viendo en el curso, ¿sí? Obviamente, yo no soy desarrollador de nada de esto, por lo menos no todavía. Ojalá eventualmente poder poner la bibliografía, algún paper que hayamos hecho nosotros o algo por el estilo, incluso con alguno de ustedes que se quiera dedicar a esto y que eventualmente terminemos laburando juntos, ojalá. Pero bueno, por ahora sí es toda una recopilación bibliográfica y bueno, de experiencia práctica mía, donde yo lo voy bajando a los deportes electrónicos y haciendo como ese paralelismo con lo tradicional, ¿sí? Pero van a tener toda esta bibliografía para que puedan como ir, nada, yendo a las bases de todo el conocimiento teórico.
complementándolo con los videos y complementándolo con los espacios sincrónicos de dudas donde puedan exprimirme a mí tranquilamente y que yo lo recontra fomento eso. Exprímanme, háganme mil y un preguntas, me encanta debatir. Yo no creo que sea el conocedor de nada último, pero sí en conjunto podemos construir un montonazo de cosas entre sus preguntas, sus intervenciones y lo que yo también tengo como experiencia y teoría y demás. ¿Sí? Y por último, para no irme mucho por las ramas, que es algo que me suele pasar, claramente, módulo número 4, ¿sí? La comunicación en la situación deportiva. Creo que también, bueno, es una de las cosas que siempre que llego a algún equipo me dicen, y nuestro problema principal es la comunicación. Sí, no, somos pésimos comunicando y realmente termina siendo que, obviamente, cuando entramos a un poco más del laburo y ya van un par de meses de laburo o incluso en las primeras 5 o 6 sesiones, suelen como salir todos estos problemas, entre comillas problemas, ¿no? Pero todos esos aspectos a laburar previos que tienen que ver quizás más con las motivaciones, con la gestión emocional, con entender la estructura del equipo. Quizás estaba mal diseñado el equipo y ya faltaban un montonazo de eslabones piolas que recontra suman a que los equipos funcionen. Formatos de entrenamiento, cuándo entrenar, formato de horarios, ¿sí? Muchas cosas de estructura que pueden llevar a disconformidades que terminan cayendo en un problema de comunicación. Entonces es como que la comunicación es un gran último paso a donde terminan cayendo problemas y dicen, bueno, si es problema de comunicación. Y no, hay cosas antes que está bueno. Es como la punta del iceberg y ir como, bueno, viendo a ver qué hay por ahí abajo, ¿no? Entonces, bueno, acá es igual, en este módulo, vamos a estar, primero que nada, entendiendo si la comunicación ¿es una habilidad? ¿Es una característica de la personalidad? ¿De qué es? Bueno, vamos a terminar viendo que es algo que se puede entrenar, ¿sí? Vamos a entender, bueno, cuáles son las bases de la comunicación, los estilos comunicacionales en el deporte, cómo se toca el liderazgo con la comunicación, distintos puntos súper interesantes, donde vamos a tratar de entender un poco, bueno, qué, cuándo y dónde se comunica, por qué, ¿sí? Después, entrar en el concepto de la asertividad, la comunicación, el aspecto emocional que entra en juego y empuja con toda la comunicación, ¿no? Desde dónde comunicamos y por qué comunicamos de esa forma. La comunicación agresiva, bueno, también un poco me echar acá mismo los tipos de liderazgo y el tipo de líder que van surgiendo o que pueden ir surgiendo y que pueden ser hasta más funcionales en distintas estructuras, ¿sí? Un tercer punto que tienen que ver con los factores psicosociales, ¿sí? Ir mucho más allá de la situación deportiva y entender que el deportista, y quizás acá me meto un poco más en este enfoque sistémico que mencionaba antes, pero sí entender el deportista comprendido como sujeto en una situación social, familiar, afectiva, económica, en un sistema, ¿sí? Que obviamente va a tener como sus implicancias en la forma en la cual este deportista va a desarrollarse y va a desplegarse en el ambiente, ¿sí? En ese equipo en particular. Cómo entra en juego la vida cotidiana de ese deportista, ¿sí? Cómo se implica eso en el rendimiento del deportista día a día y demás, y qué acompañamiento hay que darle a este deportista para que, bueno, pueda hacerlo más sostenible en el tiempo también, al fin y al cabo es su trabajo. Entonces, como toda parte de quizás más de cuidado y demás de los empleados, si se quiere, que está desarrollándose mucho más en este último tiempo, entender que el trabajo sea lo más sostenible en el tiempo, bueno, lo mismo pasa acá, ¿sí? Acompañar y entender el rol de la psicología deportiva en casos donde el impacto del sistema es muy determinante a la hora de rendir, ¿sí? Cómo también nosotros acompañamos y demás para con este deportista, ¿sí? Y por último, la comunicación y la cohesión de equipos, ¿sí? La relación entre las técnicas de comunicación y la cohesión de equipos, ¿sí? La cohesión como este lugar en el cual, como decía antes, ¿no? Se deja de ser un grupo, se pasa a ser un equipo, como esta cohesión de equipo y esta sensación, no de familia, porque la familia está en casa, pero sí de esta sensación más de equipo. Que se termina generando a través de estas dinámicas que decía antes, por ejemplo, de la Gaming House o de la Gaming Office, o si tiene que ser todo virtual, bueno, qué técnicas también nosotros tenemos para poder fomentar un poco más estas dinámicas interpersonales para que puedan conocerse mucho más allá del juego y que vayan a ser realmente un grupo de personas con este mismo fin, ¿sí? Con este fin en común, con estas dinámicas en común, con estos conocimientos que traspasan, por tanto, a un simple grupo de personas, un simple conjunto de personas, ¿sí? Con lo cual, así ya dejo ahora un poco y les doy un poco el espacio también a ustedes, para ir un poco al resumen del formato del curso y de
y hasta acá un poco, ya seguir un poco más al curso también, pero bueno, hasta acá venimos hablando de lo que ya de por sí se pueden llevar, de lo que veríamos en el curso, pero también se pueden llevar, bueno, en qué labura un psicólogo deportivo, por ejemplo, bueno, en todas estas cosas. Obviamente recontra desarrollado, esto fue comprimido en un RAR de 40 minutos, y un poco menos también, pero sí, esto es un poco lo que hacemos y una parte, ni siquiera es todo, hay tantísimas cosas más por laburar y de prácticas y demás, ¿sí? Pero bueno, para que sí se lo lleven, hay una parte asincrónica, ¿sí? Como ya les venía diciendo, en donde está la parte más teórica, donde está el contenido, donde voy a estar yo hablándoles con un power, con una presentación, donde ustedes la van a poder ir viendo y demás, con videos también y demás, y todo eso un complemento de bibliografía para que la puedan ir leyendo y que, bueno, puedan ir debatiendo y llevando ese contenido para ustedes. Mismo si algunos de ustedes están haciendo la tesis y pues se encuentran en ese momento de la carrera y quieren ir desarrollándolo también con estos contenidos, que sepan que estoy recontra a disposición para poder hacerlo y demás, y que se lleven este contenido teórico y esta bibliografía para poder aplicarla, remil, invitadísimos. Y después clases sincrónicas teórico-prácticas, en donde van a poder poner ustedes mucho más en práctica esas cosas que estuvimos viendo en la parte teórica, ¿sí? En lo asincrónico. Y por último, todo esto tiene una evaluación final con formato de elección múltiple, que bueno, después ustedes la van a ir teniendo al final del curso, para que esté en condición de aprobado. Y los esperamos para participar y estar en continua formación. Hace poco leí un paper que decía que los licenciados en psicología, los y las licenciados en psicología, somos los que más nos encontramos en estado de continua formación. Somos la profesión que más cursos hace posterior a la carrera de grado. Así que nada, me parece esta piola también como dar este espacio para que ustedes puedan como llevarse estas experiencias, y bueno, seguir aprendiendo, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que nos va a hacer siempre mejores profesionales. Y eso es todo. Así terminamos. Y les doy el espacio a ustedes también para que, bueno, dudas, preguntas, eh, comentarios positivos, negativos, críticas y demás. Y bueno, a Juan Carlos también, obviamente. Gracias, Juli. En el chat por el momento no hay ninguna pregunta. Y dado que somos poquitos, animo a la gente a que directamente levanten la mano e interactúen. Y si no, bueno, escriban en el chat y Julián también tiene oportunidad de verlo. Total. En principio, Juan Carlos, no sé si vos tenés alguna pregunta o qué te generó también un poco como para ir rellenando un poco el espacio. Yo, ya aprovechando que te tengo por segunda vez y como para romper el hielo, te pregunto si has notado algún cambio en el escenario desde la primera conversación que tuviste con la comunidad de psico de acá de UNC y ahora respecto justamente de la presencia de la psicología en los eSports, ¿sí? Sí. Cuando estábamos organizando esta actividad con Pedro y con Rodrigo, hablábamos de que al menos aquí en la provincia de Córdoba, los eSports están teniendo una visibilidad desde un lugar quizás capaz que no es el más el que más imagina a alguien, pero que es desde el lugar justamente del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba. La agenda de este ministerio es una agenda más orientando hacia la tecnología que hacia la ciencia en general. Entonces están muy interesados en que en Córdoba se vuelva una plaza para el desarrollo de videojuegos. Y en esa línea están, bueno, promoviendo actividades desde el nivel escolar, con aprovechando para meter eSports en las ferias de ciencia de los chicos y desarrollando y estimulando algunas competiciones de deportes electrónicos. De hecho, el MinSit, si entra cualquiera de los que está acá, va a encontrar que tiene ya un pequeño mini sitio dedicado a los eSports. Sin embargo, la psicología no está tan presente ahí todavía, ¿no? Y estamos hablando de un ministerio que tiene fuertes vínculos con la Universidad Nacional de Córdoba, que tiene una carrera de psicología, en una provincia donde hay por lo menos 3 carreras de psicología consolidadas, empezando por la de la Nacional y siguiendo por la de la siglo XXI y la de la Católica. Entonces, a mí me da la sensación de que si uno, como decís vos, lee papers o busca en la web o directamente consume contenido en Instagram, esto de los deportes electrónicos y la presencia de la psicología cada vez gana un poco más de relevancia, pero todavía no se nota tanto, ¿no?
Y lo otro, sí se nota, y en eso el fútbol tuvo mucho empuje, Total. total, sobre todo a partir de las declaraciones del Dibu, sí se nota como una especie de apertura, de decir, che, ahora sí podemos pensar en que la psicología no solamente es para personas con determinadas características, sino que en el alto rendimiento, nada menos que en una instancia de un mundial, hay gente que levanta el teléfono o prende su tablet y pide una consulta con su equipo de psicólogos, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, en esa contextura te pregunto a vos, ¿cómo ves la cosa localmente? Mira, te voy a responder a distintos lugares. Dale. Espero no olvidarme de ninguno de estos puntos porque tengo varias ideas en la cabeza y voy a tratar de ir desarrollándolo. Punto número uno, me parece repiola cómo al principio de tu pregunta lo sacás de un ámbito bueno, el deporte electrónico como escena profesional y desarrollo de escena profesional y lo llevas a un lugar más lúdico de socialización, ¿no? Y ahí entra todo el rol de lo que son los deportes electrónicos y el rol de la socialización que tienen justamente los videojuegos ya, ¿no? Deporte electrónico, obviamente nosotros hablamos siempre de deporte cuando hay una institución que promueve esa actividad deportiva, donde hay una mediación, donde hay un sistema de ligas, donde hay un sistema sí, más de competencia per se. Ahora bien, esto que vos mencionás, obviamente que puede llegar al lugar, si se quiere, el del deporte electrónico, pero más a nivel municipal, regional, pero me encanta sacarlo de ese lugar del deporte en sí o de la competición y hacerle foco a esto del desarrollo de características más lúdicas y de socialización justamente en los ámbitos más adolescentes que tanto les hace falta estos espacios físicos de juego, ¿sí? Obviamente, bueno, yo no lo llegué a vivir tanto, pero incluso hasta ahí sí, antes estaba en el club y mi viejo se la pasaba en el club, yo lo con mi viejo y mi viejo me lo trató de meter mucho, ¿viste? Bueno, Pedro también sé que es mucho del club y tiene a sus hijos ahí metidos en el club y demás, y me encanta seguir todo el contenido que sube y demás, pero realmente creo que en las adolescencias y en las infancias hoy en día se perdió mucho ese concepto, ¿no? Entonces, con lo que fue la pandemia, que fue un poco el contexto saliendo de la pandemia donde teníamos nuestro primer encuentro, no había tantos eventos presenciales porque justamente toda la situación de la pandemia, ¿no? Del COVID. Pero hoy en día se están armando mucho más eventos presenciales y se está como generando un poco más de este movimiento y esta promoción de eventos presenciales a niveles municipales, a niveles regionales, con lo cual me parece súper piola que desde Córdoba, por lo menos desde este lugar de tecnología, se le dé lugar a un espacio físico presencial en el cual se pueda ir a juntar los chicos a conocerse, ¿sí? Y ahí me meto también un poco en otro lugar. Hay un montonazo de personas con... no sé, bueno, me voy a un ejemplo muy puntual, ¿no? De los videojuegos y el autismo. Desarrollo de servidores especialmente para gente con el espectro autista. Me parece súper piola, ¿no? Cómo los videojuegos entran en este lugar de incluir, este lugar de inclusión y de desarrollo y de promoción de lo social, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado de cómo veo el panorama a nivel impacto de los videojuegos y de deporte electrónico y la socialización, ¿sí? Por lo menos primaria, secundaria y demás. Eh, Ahora, yéndome un poco más a un nivel país y desarrollo de la escena profesional, creo que más allá de que esas ahí Rodri tiene muchísimo más conocimiento, porque estaba un toque más presente también con varias instituciones y demás, te puedo decir que hay, se va a depender muchísimo de las grandes empresas que gestionan todos los videojuegos. ¿Sí? De los dueños de los videojuegos y de los dueños de los deportes electrónicos que gestionan y deciden cómo se va a desenvolver la escena profesional. Entonces, yo quizás, como, no sé, te doy un ejemplo muy particular de una disciplina del año pasado. El Wild Rift es una, muy básico. Wild Rift es una aplicación móvil, es un videojuego móvil, que es como una imitación, si se quiere, es una subdivisión del League of Legends. Es uno de los juegos más populares a nivel mundial. Es la versión de celular del League of Legends. Jugadores que quizás, me animo a decir un poco, eran el sostén económico de la familia o que eran... y cada vez que lo cuento la gente se impresiona bastante, ¿no? Pero realmente que eran el sostén económico de la familia y que tenían como un proyecto de vida metido en eso, estábamos laburando con ellos ya proyectando que iban a viajar a México, que iban a poder como desenvolverse, y un día les llega un mail diciendo de Riot Games, que es el dueño de todo esto, diciendo que lamentablemente por una cuestión económica, Mobile Legends, Wild Rift iba a dejar de tener una escena profesional. Entonces,
es tan cambiante y tan a merced de un tercero o de una institución mucho más grande que es difícil hablar del día a día. Es muy dinámica la escena. Entonces está en crecimiento y al mismo tiempo en decrecimiento constante. Hay muchas oportunidades y al mismo tiempo se cierran muchas puertas. ¿Sí? Ahí sumo un poquito de contexto a lo que comentó Julián también. Con la pandemia, todo lo que es el ecosistema, todo lo que es el mundo de los esports explotó. O sea, mientras que todo el mundo estaba encerrado y muchas empresas formales estaban teniendo pérdidas, con la pandemia los esports aprovecharon y dijeron, esta es la nuestra, y el crecimiento que hubo fue exponencial. ¿Qué pasa? Ese crecimiento, hubo equipos que lo tomaron bien, que lo hicieron de forma ordenada, con sponsor, con proyectos deportivos sólidos, y muchos equipos fantasmas. Hubo mucha estafa, muchos equipos que no pagaban jugadores y todo. Y Riot fue uno de los creadores de varios juegos, que del LoL, del Valorant, de Will Rift, que dijo, vamos a tratar de ordenar un poco esto. Y ahora está en modo, mato equipos que no me sirven. O sea, literal está ordenando la escena y decir, ejemplo, en LoL teníamos una clasificatoria nacional, de la nacional ibas como a la Copa Libertadores, digamos, de fútbol. Ahora dijo, no tenemos torneos en Argentina, Chile, Perú y Colombia. Vamos a tener toda una sola liga de 10 equipos nada más que nuclea todos estos países. ¿Por qué? Porque antes en Argentina tenías 10 equipos, de los cuales eran solventes 2 y que tenían proyecto deportivo bueno, 1. De Chile, lo mismo, 2. Ecuador, con suerte, 1. Y después el resto eran equipos que no servían, que te ensuciaban el ecosistema, que hacían perder tiempo a la gente, tiempo y dinero, ¿sí? Porque mucha gente trabajaba gratis, etcétera. Entonces, el mismo sistema sigue creciendo un montón. Pueden aparecer marcas y sponsors que no estaban metidos o que no se quieren meter porque lo ven ahí medio raro, un montón hay, pero un montón. Desde marcas de comida hasta marcas de ropa, porque ahora los equipos hasta están sacando su propia marca de ropa, imagínense. Porque uno siempre piensa en escena de los esports, bueno, seguro debe ser periféricos o de videojuegos o empresas que hacen videojuegos, no, o sea, hay que traer todo, las marcas desde comunicación, de comida, hasta las que hacen ropa, hasta la que, no sé, vende café, hay que traerlas. ¿Por qué? Porque de esa forma el ecosistema va a crecer y de una forma más saludable. Que eso lleva tiempo y ahora que se está saneando y trayendo buenas iniciativas por parte de los creadores del juego, el crecimiento va a ser mucho mejor. Va a ser más lento, pero va a ser mucho mejor. Ok. Bueno, aprovecho digamos, el desarrollo que hicieron los dos. Hay un comentario de Fede Ramos, que no es de Córdoba, es de la UBA, que no sé si lo alcanzaste a leer, Julián, Sí. pero me parece interesante porque si me das pie primero 2 segunditos para marcar algo que él señala, porque también tiene que ver con las trayectorias de los estudiantes de psicología de las universidades de gestión pública y privada, que es que este campo que es tan interesante, en donde vos enmarcaste tu trabajo, Julián, que es el de la psicología del deporte, no es un campo de formación regular ni está dentro de las trayectorias de formación obligatoria de los estudiantes. Cuando aparece, si aparece como un curso optativo, ¿no? Que es lo que señala Fede que ocurre ahí en la UBA. Acá en Córdoba hace muchos años ya que no tenemos la oferta regular de psicología del deporte en términos generales, con lo cual, salvo situaciones como esta, oportunidades como esta, que nos trae poder conversar con alguien que desde esa perspectiva se especializa en el campo de los eSports, los chicos de psicología de Córdoba no tienen todavía muchas oportunidades. Así que en esa línea, Julián, te quería preguntar si, que creo que ya sé la respuesta, pero capaz que estos chicos no, es ¿qué base necesitan para tomar los cursos que están ofreciendo ustedes y vos particularmente? ¿Necesitan tener un recorrido de alguna trayectoria ya asegurada de años de la licenciatura en psicología? O si ya hay entusiasmo y gana, arrancan, como decís vos, y con este sistema orientado y de apoyatura que vos acabas de describir, es suficiente. Me encanta. Sí, primero que nada, obvio, para mí es una lástima que todavía tengamos que
acudir a materias selectivas, porque también es una inversión. Es una inversión de un crédito, de no hacer otra electiva, que yo también tuve que pasar por esa y quedé con electivas pendientes que me habría encantado cursar, así que es una lástima. No me arrepiento de haber elegido psicología del deporte, eso seguro. Y respondiendo a tu pregunta, la idea, un poco como decía al principio, ¿no? Nosotros tenemos muchísimo impacto en los equipos, ¿sí? Por eso un poco decidimos hacer este curso desde conceptos más básicos hasta más complejos, en donde cada uno le va a sacar distinto jugo también al curso, ¿sí? Que si tienen más o menos experiencia, le pueden llegar a sacar más o menos jugo con otras preguntas, pero sí está orientado a desde hasta el coach de un equipo que no sabe nada sobre psicología, sino que sabe más de gestión de personas o del juego y de la parte analítica del juego en sí, hasta jugadores que tienen ganas de aprender y desarrollarse y que esto sea un camino más personal que un camino de desarrollo profesional, hasta para profesionales también, que le van a poder sacar muchísimo jugo porque hay muchas herramientas prácticas para poder desarrollarlo y también me tienen a mí para poder explotarme y hacerme preguntas mucho más complejas desde lo que vamos haciendo. ¿Sí? Creo que son como aportamos ramas acá, ¿sí? Es como una rama que tiene 10 millones de ramificaciones más, que ahí va a depender también ustedes y de la motivación de cada uno de los que se quieran meter al curso y experimentarlo y hacer su propio camino. Estoy recontra abiertos a las 1001 preguntas y hasta la propuesta de distintas metodologías y que también me den ustedes ahí material para leer y decir, che, o sea, ¿qué onda esto? Y verlo juntos y como seguir abriendo ramas más y ramas nuevas y de desarrollos, ¿sí? De cómo lo podríamos aplicar. Con lo cual, en ese sentido, Juan Carlos, te respondo, sería más que nada realmente la motivación de cada uno y que si realmente quieren meterse en este tipo de rubros, en este tipo de ambientes, es un curso inicial que aporta una base general muy linda y muy completa, con mucha experiencia, por lo menos de mi lado, que eso es lo único que puedo asegurar también. Y mucha predisposición también, obviamente. Que realmente lo podría hacer de una persona que está en el primer año de la carrera hasta una persona que no sabe tanto de psicología, que bueno, va a tener que darle un poco más de empeño y de lectura porque hay conceptos que sí, obviamente, por más que se expliquen como si fuera siempre me gusta la expresión de Eli5, se llama, Explain Like I'm 5 Years Old, explicar como si tuviera 5 años, es un poco, por más que tratemos de explicar todo desde ese punto de vista para que lo entienda cualquier persona, después obviamente se va a desarrollar cada vez más y más y más dependiendo de cada una de las preguntas que ustedes vayan desarrollando y demás, ¿sí? Cada quien le va a sacar otro provecho, pero el concepto es que realmente cualquier persona lo puede hacer. Genial. Aprovecho porque el comentario de Fe abre para un montón de lados. Componente práctico, Julián. Sí. Digamos, dentro de la oferta que vos presentás, ¿hay un componente práctico? ¿La gente puede realmente vincularse con un equipo o algo? O no sé cómo lo tenés pensado. No, con un equipo no, sí entre nosotros, ¿sí? Okay. Es decir, la idea sería, por ejemplo, para llevarlo bien y que se entienda, es, estamos nosotros acá, esto es una de las clases, nos vamos a ir a grupos pequeños, subdivididos, por eso idealmente por la plataforma de Zoom, en donde ustedes van a tener también un espacio para poder aplicar estas técnicas que vamos a ir viendo, que las puedan practicar entre ustedes y poder volver nuevamente al espacio común para que puedan también compartir un poco qué fue lo que experimentaron, dificultades, yo voy a ir yendo de grupo en grupo para ir ayudando en caso de que algunos estén trabados o que no les sale o algo por el estilo. Pero sí, esa es la parte práctica que queremos aportar, ¿sí? No va a ser un intercambio con equipos directamente, pero sí va a ser un poco una apuesta en común con nosotros y una práctica con nosotros para poder, tener un lugar donde practicar, justamente. Ok. Bueno, en el chat no hay más preguntas, pero no sé si alguien se animó después de todo este intercambio. A ver si alguien quiere animar a hacer alguna pregunta, algún comentario. Fede, te agradecemos tu comentario porque nos permitió hablar un montón con Julián de varias cosas que nos interesan. Hay muchos huecos en la formación de los psicólogos. La psicología deportiva es uno de ellos, lamentablemente. No sé, gente, ¿alguien más que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta? Si no, seguimos haciendo un ping-pong con Rodri, con Pedro. Ahí Mili, mira, Mili, que es veterana por lo que contaste. Veterano, sí, una genia. Dale, Mili, gracias por sumarte. Uy, no te escuchamos, Mili. Capaz que no tenés habilitado el micrófono, Mili. ¿Y ahí me escuchan? Ahí perfecto. Eran los auris. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, yo ya hice el curso gracias a esta charla que tuvimos el año pasado, creo que fue.
Y nada, recomendarle que los vayan a hacer, que es la base que se necesita en psico para arrancar. A mí me permitió, como bueno, además de conocer todo este ámbito que no lo conocía, pero sí me interesaba y como que estaba en un ideal cuando cursaba la carrera. Y nada, las clases prácticas están buenísimas. A Juli le puedes preguntar, que siempre va a tener una respuesta y está bueno. También conectás con otra gente que te va como contando sus experiencias, y para uno que está en el último tramo, o que, bueno, en psico, en la UNC no tenemos prácticas, entonces que te cuenten sus propias experiencias es súper enriquecedor. Y, y nada, después te permite como llevarlo para todos lados. Yo de hecho miraba mucho, bueno, me gusta mucho el LOL europeo, y empecé a ver LOL argentino, y ahora me sigo las copas, me sé quién los castea, me sé quién compone los rosters, me sigo a los jugadores. Está buenísimo el curso, como les digo, sienta mucho las bases y sobre todo de psicología. En Córdoba, si bien ya, como dijeron antes, se está viendo un poco más de movida. De hecho, cuando hicieron el encuentro, yo fui, estuvo muy bueno. Si bien le falta bastante, estuvo muy bueno, y de ahí sacaron una diplomatura en gestión deportiva, que me parece que también suma. Eh, Nada, de mi experiencia, las 2 veces que hice el curso, me gustó un montón. Me llevé de las 2 cosas distintas, aprendí un montón y nada, se lo súper recomiendo. Buenísimo, Mili. No hay nada mejor que la recomendación personal, así que buenísimo. Y aparte, No está no, arreglado no eso. sabías que era de Córdoba, así que más bueno todavía, así que buenísimo. Sí, sí, estoy cursando en la UNC, y cuando vi la charla el año pasado me sumé, y ahora yo no sabía que lo volvían a hacer ustedes, lo vi desde DEVA, y dije, bueno, está bueno sumarme de nuevo y ver qué onda, qué hay, qué de nuevo que se puede sumar. Gracias. A vos. Gracias, Mili. ¿Alguien más, como Mili, que quiera hacer algún comentario, una pregunta? Si no, Juli, lo que quieras redondear para aprovechar. No mucho más, quiero hablar un montonazo, me gusta mucho hablar y creo que se nota que me gusta también un poco este tipo de intervenciones y de cursos y demás. Eh, Nada, aprovechen un poco también mi manija, por así decirlo bien desprolijo, mi manija con el tema, y que realmente es algo que disfruto mucho. Las clases están piolas, los espacios prácticos también están piolas. Creo que es un ámbito que realmente va a estar en muchísimo crecimiento de acá en adelante. La psicología deportiva es algo que les va a ayudar. A ver, y esto que ya quizás es una apreciación personal, para mí la psicología deportiva yo siempre la pensé como psicología del rendimiento, y rendimos en cualquier ámbito de la vida. Nos levantamos y rendimos para trabajar, para relacionarnos con gente, para relacionarnos con nuestra pareja, con nuestra familia, con quien sea. Con lo cual, en el peor de los casos, se llevan herramientas súper lindas para la vida cotidiana y para rendir en sus espacios profesionales y demás. La verdad es que me parece, a mí por lo menos me ayudó mucho a crecer personalmente también. Eh, lo aplico cotidianamente, tanto en mi vida personal como profesional, lo disfruto muchísimo. El curso está piola, como les decía, y no mucho más. Carlos, muchas gracias también a vos por el espacio, a Rodri y a Pedro por convocarme, y ojalá que podamos verlos a todos y a cada uno de ustedes en el curso. Genial. Bueno, Ahí, Rodri, hay algo de los sorteos, de esas cosas que no sé si quieres decir. sí, olvidando. Eso es, me gusta ahí. Sumo. Les paso acá, denme 2 segunditos. Si la cámara me acompaña. Igual después lo voy a pasar bien, ¿no? Obvio. Lo vamos a meter ahí en el canal de YouTube. También en la descripción, es verdad. Lo podemos mostrar. Acá. En esa publicación de Instagram, primero me siguen a Gamify. Vamos a estar sorteando muchas becas, son 16. ¿Sí? 2 al 100%, 4 al 70% y 10 al 50%. ¿Cómo es el asunto? Ustedes se inscriben, en base a la cantidad de inscritos, nosotros ya después sorteamos, y si dentro de los sorteados están inscritos, nos contactamos y le decimos, te ganaste la beca. Si ya pagaron, se les devuelve todo. Si pagaron, si tienen la beca el 50%, le devolvemos el 50% de la beca, y así, ya sucesivamente. Aprovechen, lo vamos a sortear. Esto arranca el 11 de junio, así que vamos a darle un poquito de tiempo.
Lo vamos a sortear el 2 de junio, este viernes. Así le damos toda esta semana para que se puedan anotar. Y los que, como dice la publicación, los que sean de la universidad, tienen doble chance de ganar. O sea, dentro de esta charla, si se anotan todos, básicamente, Hay doble chance. hay 90% de chance de que de acá se lleven 3 o 4 becas, para no decir el 100. Es la oportunidad para Pedro y para mí de acortar la brecha generacional. Así que aprovechen. El 2 de junio lo sorteamos. Se sube el sorteo en vivo. Escribano, no sé si se puede conseguir, pero bueno, hacemos toda la grabación y la subimos ahí en Instagram para que no haya problemas. Pero bueno, aprovechen. El curso está barato. Sale 11.000 pesos. Son 4 módulos, así que es nada por módulo. Hoy en día hacer un curso, un webinar o lo que sea, está arriba de 20.000, 30.000 pesos. Así, cerrando los ojitos. Así que aprovechenlo, ¿sí? Está bueno y seguramente se van a llevar una beca. Así que también aprovechen eso. ¿Bien? Dicho esto, lo dejo a Juan para que haga el cierre final si quiere. Dale, gracias. Bueno, nada, agradecerle a Pedro por volverme a invitar para esta actividad y devolvérsela porque, como decíamos en la charla original, tirarle al área de deportes de la ONC la posibilidad de que siga estipulando esto me parece que está bueno. Pedro, lo lamento por vos si te generamos más laburo, pero me parece que hay que salir de psico y tirarse a la pile de todas las carreras de la ONC porque hay mucho interés en el campo de los videojuegos. Psicología es una de las disciplinas que puede aportar, pero hay otras más. Y hay que aprovechar el contexto que provee la provincia de Córdoba con la agenda que está tratando de impulsar el MinSit. Agradecerle a Rodri también por el apoyo y a Julián, por supuesto, que es la segunda vez que lo tenemos virtualmente en Córdoba. Estamos también conversando con Pedro para ver si hacemos algo presencial acá. Me parece que puede estar bueno. Una actividad central y otras actividades asociadas en donde Rodrigo y su comunidad, deportes de la UNEC, el MinSit de la provincia de Córdoba, qué sé yo, podamos hacer sinergia entre todos y conversar, vernos las caras, que de ahí también surgen cosas muy, muy interesantes. Gracias a los estudiantes que se sumaron, a Mili por el testimonio exitoso y nada, después esto lo vamos a estar compartiendo. Yo esto lo voy a subir en principio en mi canal de YouTube, pero después se lo voy a compartir a Rodrigo y a Pedro para ver si tienen otro lugar desde donde alojarlo. Sí, lo subimos en nuestros canales también. Dale, buenísimo. Julián, un abrazo enorme. Gracias por tu tiempo y por compartirnos rápidamente y ajustadamente psicología y eSports. Sé que podrías seguir hablando un montón más, pero bueno, de eso también se trata esto, ¿no? De dejar prendida la curiosidad y que la gente después se termine enganchando y pueda profundizar por su cuenta. Total. A todos y a todas, gracias por estar en este momento con nosotros a la tarde y nada, ojalá sigamos teniendo oportunidad de seguir hablando de psicología y deportes electrónicos. Muchas gracias a todos. Gracias, Juan. Cuídense y cuiden a otros. Chao, chao. Nos vemos la próxima. Gracias, Juancito. De nada, querido. Cuídate. Gracias por siempre estar ahí, por la predisposición. Fuerte abrazo.